Con motivo del estreno de la última temporada de Riverdale, hemos decidido hacer este recuento sobre los misterios de la temporada 1 a la 5 de esta serie. Y como probablemente sea bastante largo, vamos a empezar. Temporada 1. El asesino de Jason Blossom. La primera temporada empieza con el misterio de la muerte de Jason Blossom, un estudiante de la secundaria de Riverdale quien presuntamente se había ahogado tras montarse en un bote con su hermana Cheryl y que este se volcara. Pero una noche, Kevin y su ligue de ese momento se cruzan con el cadáver de Jason en la orilla del río, el cual, para sorpresa de muchos, tenía una herida de bala en la frente, lo que evidentemente da a entender que en realidad no murió ahogado, sino que fue asesinado. En ese momento lo que parecía un accidente pasa a ser un asesinato, y por ende la policía empieza a buscar culpables. El primer sospechoso es la persona más evidente, la hermana de Jason, Cheryl. La chica había sido la única testigo de la muerte de Jason, e incluso había testificado con la policía que este se había ahogado, pero cuando el cadáver es hallado evidentemente, se muestra que Cheryl mintió. ¿Pero por qué? La policía la detiene, y ella se ve entonces a confesar que había contado no era verdad, y que todo había sido un plan de los dos hermanos para que Jason pudiera escapar y fingir su muerte. De esta manera nadie lo buscaría. Cheryl es dejada en libertad, y la investigación empieza a apuntar a un nuevo sospechoso, la maestra Grundy. Sí, la amante con la que Archie se estuvo besuqueando durante todo el verano. ¿Y por qué es sospechosa? Pues bien, Grundy también era maestra de Jason y se encontraba en el río el mismo día de la muerte del chico. Por otra parte, Verónica y Betty se encargan de investigar por sí mismas, algo que comienza a hacerse habitual en las próximas temporadas, y descubren que la mujer tiene escondidas en su auto una identificación con otro nombre y un arma, con la cual pudo haber asesinado a Jason. Pero resulta que aquello era imposible, ya que ella estaba con Archie en el momento en que se escuchó el arma que disparó a Jason. Sin embargo, Archie decide confrontarla y preguntarle por la falsa identificación, y ella le responde que la tenía porque estaba huyendo de un exnovio maltratador. Con esto, la maestra Grundy es descartada como sospechosa. El siguiente sospechoso es el papá de Betty, y es que se descubrió que entró a la casa del sheriff a robar evidencia del caso, pero se descubre que solo lo hizo para proteger a su otra hija, Polly, quien era novia de Jason y se encontraba embarazada de él. Por lo que la sospecha pasa entonces a Polly, la novia de Jason. Ambos chicos habían planeado escapar juntos, ya que tanto la familia de ella como la de él estaban en contra de su relación, pero al descubrir su embarazo, los padres de Polly toman la decisión de enviarla a un internado, frustrando así su plan de escape. Pero, ¿qué la hace pasar de víctima sospechosa? Buscando pistas, son esta vez Betty y Jughead quienes hacen un hallazgo. Encuentran cerca del internado el auto donde Polly y Jason iban a escapar. Este estaba lleno de las cosas del chico, incluyendo su chaqueta del equipo de fútbol, por lo que Betty y Jughead avisaron a la policía, pero cuando regresaron, el auto estaba en llamas, quemando así toda la evidencia. Este hecho pone en la mira a otro posible culpable, Jughead. Es descubierto con un tablero lleno de información sobre el asesinato de Jason, lo cual resulta bastante sospechoso. Pero además, el sheriff descubre varias cosas. Jughead había sido víctima de bullying por parte de Jason y tenía antecedentes por intentar quemar la escuela en una ocasión, lo que lo llevó a la correccional por un tiempo. Pero Jughead es liberado rápidamente y absuelto de sospechas gracias a la defensa de Archie y el padre de este, la cual resulta bastante incoherente. Por lo que la policía busca un nuevo sospechoso y este es F.P. Jones, el padre de Jughead. F.P. es nada más y nada menos que el líder de una peligrosa pandilla llamada las Serpientes del Sur. F.P. es arrestado cuando la policía encuentra una pistola en su habitación, pero no cualquier pistola, sino con la que le dispararon a Jason. El sheriff lo detiene y este confiesa que fue quien mató a Jason, y hasta aquí podríamos esperar que el crimen esté resuelto, pero no. Como es habitual en Riverdale y en cualquier otra serie adolescente de misterio, la policía es completamente inútil y son los estudiantes adolescentes quienes resuelven el crimen. Por lo que Betty y Jughead se encargan de buscar al verdadero asesino y encuentran en la chaqueta de Jason, sí, la que estaba en el auto que se quemó pero que en realidad una serpiente rescató antes de que se quemara, una USB, donde se encuentra la grabación de las cámaras de seguridad aquel día en el que Jason murió. En esta se ve claramente el asesino de Jason, quien es nada más y nada menos que... redoble de tambores... Clifford Blossom. ¿Pero por qué asesinaría a su propio hijo? Resulta que la familia Blossom era conocida en el pueblo por ser los dueños de una fábrica de jarabe de maple,
pero resulta que esta solo era una fachada para su verdadero negocio, el tráfico de heroína. Jason lo descubrió e intentó huir, pero fue descubierto por su padre y, ya saben, silenciado. Y este sería el asesino de la temporada 1 de Riverdale. ¡Qué buen servicio! Temporada 2, el enmascarado. El villano de la segunda temporada hace su primera aparición en el final de la primera, y es nada más y nada menos que The Black Hood, también conocido como el enmascarado. Su primera aparición se da cuando le dispara al padre de Archie. Se podría pensar que simplemente habría sido un incidente aislado, un robo que se salió de control, pero resulta que no fue así. El acontecimiento con el papá de Archie fue solo el principio de una cadena de asesinatos por parte del enmascarado. Su primera víctima fue la señorita Saltacunas Grundy, luego un par de chicos que se besaban en el bosque, a quienes por fortuna no logró asesinar, y después un traficante de drogas bastante conocido en Riverdale por ser el creador del Jingle Jangle, llamado Sugarman. Al ser Fred Andrews su primera víctima, Archie se toma bastante personal el descubrir la identidad del enmascarado, por lo que de inmediato arma una campaña para atraparlo. La primera pista que vemos es la historia de un asesino serial que años atrás masacró a una familia en el pueblo de Riverdale. De dicha masacre solo había sobrevivido un niño, el cual resultó ser casualmente el conserje de la secundaria Riverdale, el señor S. Benson. Verónica y Archie confrontan al hombre, quien niega ser el enmascarado, y aunque Verónica lo amenaza para que confiese, Archie lo deja ir, ya que los ojos del hombre no concuerdan con los del enmascarado, que le disparó a su padre, por lo que el primer sospechoso se descarta. Por ahora. Tras el incidente, el conserje desaparece y deja de asistir a la secundaria, por lo que las sospechas, esta vez por parte de Betty, vuelven a aparecer. En algún punto, la chica empieza a recibir llamadas del enmascarado en las cuales la extorsiona obligándola a hacer cosas que no quiere. Así como también le confiesa que ella fue su motivación para comenzar con los asesinatos. El discurso que Betty dio al final de la primera temporada lo motivó a limpiar el pueblo de Riverdale de los pecadores, asesinándolos a todos. Una noche, Betty recibe un paquete, el cual contiene un dedo de dudosa procedencia, por lo que se junta con Archie a investigar. En una visita a la abuela Blossom, esta le cuenta lo que sucedió con el asesino de Riverdale. Luego de la masacre, Joseph Benson acusó a un hombre inocente de ser el asesino de su familia, es decir, de Riverdale Reaper. Este hombre fue enterrado vivo a pesar de su culpabilidad. Betty descubre entonces que probablemente la próxima víctima del enmascarado sea Joseph Benson, ya que es culpable de que enterraran vivo a un hombre inocente, por lo que Archie y ella se dirigen hacia la tumba en busca de más pistas. Cuando llegan, son interceptados por el enmascarado, quien amenaza a Betty con una pistola para que entierre vivo a Archie, pero esta consigue darle un palazo, el enmascarado intenta huir, pero es baleado por el sheriff. Es ahí cuando descubren su identidad, y es que The Black Hood sí era Joseph Benson después de todo. Y pensaríamos que ahí termina la cosa. Pero no. A ver, ¿qué pasó? E inserto un disclaimer por aquí, que entre tanta información no había añadido, pero me parece importante para entender las futuras tramas. Y es que en algún punto de la segunda temporada aparece un supuesto hermano perdido de Betty, llamado Chick, quien resulta ser un impostor, por lo que Betty decide entregárselo al enmascarado para que éste lo asesine, sumando una víctima más. Pero en fin, volvamos a la trama principal. Tras varios días de silencio, el enmascarado hace su triunfal regreso asesinando a una chica en medio de una obra escolar. Por lo que sí, Joseph Benson no era el enmascarado. Este acontecimiento hace que Betty comience a sospechar de su padre, Hal Cooper, ya que todas las cosas que el enmascarado solía decirle en sus llamadas son cosas que solo ella entendería. Por lo que Betty empieza a investigar a su padre y descubre que los días y horas en los que ocurrieron los ataques contra el padre de Archie, los adolescentes y la señorita Grundy, él había estado fuera de casa. El enmascarado ataca entonces a su próxima víctima, pero elige mal. Cheryl lo hiere, lanzándole una flecha, por lo que ahora Betty tiene una pista con la cual desenmascararlo de una vez por todas. Preocupada por su madre, Betty regresa a su casa y se encuentra con su padre, quien las obliga a ver un video de él cuando era un niño siendo manipulado por su madre. Resulta que el asesino de Riverdale, quien había matado a la familia de Joseph Benson, había sido el padre de Hal Cooper, es decir, el abuelo de Betty. Por lo que la madre de Hal le había contado lo que su padre había hecho para que él se hiciera amigo de Joseph y lo convenciera de no delatar a su padre. De hecho, Hal también había manipulado a Benson para que se pusiera la máscara y se hiciera pasar por él. Pero entonces, ¿por qué el abuelo Cooper había cometido esos asesinatos? Pues bien, si has visto Riverdale, sabrás que los Cooper y los Blossom son familia.
Pero por un incidente aislado que no tiene relevancia en este video, uno de los bisabuelos decidió cambiar su apellido de Blossom a Cooper. Este conflicto llegó hasta la sangre, cuando el bisabuelo Cooper mató a su hermano. El padre del señor Svensson sabía esta información, lo que lo convertía en una amenaza para los Cooper, por lo que el padre de Hall decidió matarlo junto a su familia. Esa fue entonces la confesión de Hall de ser el enmascarado, pero lo que él había buscado, contactando a su hija durante todos sus crímenes, era tenerla como aliada, ya que veía en ella la misma oscuridad que él tenía. ¿Por qué atacó Hall entonces a cada una de sus víctimas? ¿Qué había hecho para desatar su furia y convertirse en su blanco? Pues bien, Fred, el padre de Archie, había sido su víctima número 1. Él había cometido adulterio involucrándose con Veronica Lodge, quien claramente era una mujer casada. Por su parte, los dos chicos del bosque habían sido culpados por Hall de dejarse llevar por el deseo y ser lujuriosos. A Grundy claramente la asesinó por ser una ya que incluso después de involucrarse con Archie, seguía interesada en chicos menores de edad, y a Sugarman claramente por ser un narcotraficante. Luego de que Hall le confiesa a Betty y a Alice que es el enmascarado, intenta asesinarlas, pero ambas mujeres lo golpean y finalmente es capturado por la policía y encarcelado. Y si bien la historia del enmascarado no acaba aquí, voy a dejar el resto para más adelante. Ya entenderán por qué. Temporada 3. El Rey Gárgola. La tercera temporada es conocida por muchos como la temporada en la que Riverdale perdió la cabeza. Y es que precisamente es en esta entrega en la que tenemos más de un misterio disparatado en la trama. Pero por ahora vamos a centrarnos en el que es el villano principal y ese es el famoso Rey Gárgola. Y voy a obviar algunos detalles que no me parezcan relevantes, ya que la historia es bastante larga y confusa. La historia comienza cuando un nuevo juego llamado Grifos y Gárgolas llega a Riverdale, ocasionando que los jóvenes de la ciudad pasen a mejor vida, por su propia voluntad. Betty y Jughead se ven interesados en el caso y empiezan a investigar el juego, descubriendo que existe una especie de líder al cual llaman el Rey Gárgola, quien les obliga a los jugadores a ingerir veneno para ganar. Para descubrir qué es exactamente lo que hace este juego con la mente de quienes lo juegan, Jughead decide jugarlo, pero se ve involucrado hasta tal punto que casi es consumido por el juego. Se sabe que los padres de Archie, Betty, Verónica, Jughead, Kevin y Cheryl estuvieron involucrados en el pasado con el juego, ya que cuando eran jóvenes, mientras estaban en detención en la secundaria, descubrieron el juego en el escritorio de su profesor, por lo que decidieron jugarlo. Pero todo se sale de control cuando el Rey Gárgola empieza a contactarlos y a pedirles que tomen de unas copas para poder ascender al siguiente nivel. Al día siguiente, el director de la escuela aparece muerto, y los chicos juran no volver a jugar ni hablar del tema. Alice es quien le cuenta a Betty la historia de cómo jugó en su adolescencia Grifos y Gárgolas, por lo que ahora se abre una nueva teoría. ¿Podría ser el Rey Gárgola del pasado el mismo que el del presente? Betty por su parte le pide a Jughead que investigue a los padres que estuvieron aquella noche en la que el Rey Gárgola apareció, ya que cualquiera de ellos pudo haber puesto el veneno en la copa que mató al director, por lo que alguno puede ser el Rey Gárgola. Por otra parte, Archie, que había sido encerrado por el papá de Verónica en un reformatorio, fue marcado con el mismo símbolo que había visto Betty y Jughead en el cuerpo de los primeros dos chicos que murieron por el juego, por lo que Hiram podría ser un sospechoso. Entre todo esto, el Rey Gárgola se mete a la casa de Betty y la ataca a ella y a su madre. Más adelante se descubre que este era Tallboy, un tipo que vendía droga para Hiram, y que en realidad es un farsante, por lo que aún no tenemos la identidad del Rey Gárgola. Betty es encerrada por su madre, quien en esta temporada hace parte de un extraño culto en el internado de las Hermanas de la Misericordia Silenciosa para protegerla. Allí, descubre que las chicas ahí recluidas son atemorizadas por la imagen del Rey Gárgola, técnica que usan las hermanas para someterlas. Pero, ¿cómo se relacionan ellas con el juego? Pues lo cierto es que, como casi todo en Riverdale, las Hermanas Silenciosas también trabajan bajo órdenes de Hiram, por lo que podría ser fácilmente una respuesta a nuestra pregunta, pero ya lo veremos más adelante. Por otra parte, los padres son reunidos por el Rey Gárgola para terminar la partida de Grifos y Gárgolas que dejaron inconclusa en su adolescencia. Pero resulta que esta era solo una trampa donde se desenmascara la identidad del Rey Gárgola como Marcus Mason, el padre de Moss, aunque les adelanto que no es él. Aunque Marcus no era el Rey Gárgola, sí que tenía una relación bastante importante con el juego. Y es que cuando era adolescente, Marcus fue recluido en el internado de las Hermanas Silenciosas para curar su homosexualidad. Allí conoció el juego y conoció la historia del Rey Gárgola, y como había sido rechazado por el padre de Kevin, de quien estaba enamorado, decidió dejarles el juego en el aula de detención donde todos los padres lo encontraron.
Con esto, todo Riverdale piensa que ya el misterio está resuelto, pero no es así. Oh shit, here we go again. Betty se corona como la reina del baile, y esa misma noche es citada por el rey Gárgola, quien le deja 2 cáliz en el baño para que ella ascienda en el juego. Mientras esto sucede, aparece el enmascarado, sí, su padre, en compañía del rey Gárgola, porque parece ser que ambos están juntos en esto. Esa noche Betty huye, pero no logra encontrar la identidad del rey Gárgola. Sin embargo, Ethel, quien ha estado bastante metida en el juego desde principios de temporada, le dice a Jughead que el verdadero rey Gárgola es Jason Blossom, por lo que Jughead profana la tumba de Jason, la cual está vacía. Por lo que hasta ahora tenemos 3 claros sospechosos. El primero de ellos sería Hiram, que está bastante involucrado en el juego, ya que tiene una relación con las hermanas silenciosas, las cuales usan al rey Gárgola para manipular a sus estudiantes, y además contrató a Tomboy para hacerse pasar por el rey Gárgola. Pues bien, Hiram no es. Mientras Betty se encontraba recluida, descubrió que lo que usaban las monjas era una droga llamada Fizzle Rocks, que les daba Hiram, con la cual causaban alucinaciones a las chicas, haciéndoles creer que la estatua del rey Gárgola que tenían en el internado era real, por lo que descartamos un sospechoso. El segundo sería Jason Blossom, el hermano de Cheryl que murió en la primera temporada, ¿o no? Pues sí, Jason sigue muerto. Si bien Jughead no encontró su cuerpo, lo cierto es que resultó estar en posesión de Edgar, el líder de la granja, quien lo usaba para manipular a Cheryl, haciéndole creer que podía hacerla hablar con su hermano fallecido. Por otra parte tenemos a Hal Cooper. Claramente él no es el rey Gárgola, ya que aparece al mismo tiempo que este en una de las escenas, pero sí que puede ser alguien con quien esté relacionado, y siento que si lo hubiéramos pensado bien, no hubiera sido tan difícil de adivinar. Por lo que la única opción que queda es que sea alguno de los padres que ya jugó el Grifos y Gárgolas, ya que son los que de principio conocieron el juego. Pues bien, vamos a la escena donde se revela la identidad del rey Gárgola. Finalmente, Penélope cita a Jughead, Verónica, Archie y Betty a una cena donde les confiesa que ella es la mente maestra detrás de Grifos y Gárgolas, y que Chick, el farsante hermano de Betty, quien se suponía había muerto a manos del enmascarado en la temporada pasada, es el verdadero rey Gárgola. Resulta que Penélope creció en las Hermanas Silenciosas como una huérfana, donde, como todos, conoce el juego de Grifos y Gárgolas. Tiempo después, es adoptada por la familia Blossom, para ser la pareja de Clifford. Ella fue quien influenció a Hal Cooper a ser el enmascarado, para que éste tomara venganza contra Riverdale por dejar que la familia Blossom la adoptara y casara con Clifford. También fue ella la que reclutó a Chick, quien había estado vivo por misericordia de Hal. Y así nació el rey Gárgola, en el presente. ¿Qué mamada? Temporada 4. La muerte de Jughead. El misterio de la temporada 4 es nada más y nada menos que la desaparición de uno de los protagonistas, y ese es Jughead. En el final de la tercera temporada, nos dejan una escena en la que Archie, Verónica y Betty se encuentran en el bosque lleno de sangre frente a una fogata quemando prendas de vestir, entre ellas el gorro de Jughead, quien no parece estar en aquel lugar, por lo que el misterio a resolver es qué pasó con él. ¿Está muerto? Y si no lo está, ¿dónde se encuentra? Y si sí, ¿quién lo mató? Como en las temporadas anteriores, vamos a centrarnos en el misterio principal, por lo que omitiré bastante información que no considere relevante para nuestro objetivo. La temporada se desarrolla en 2 hilos de tiempo, el pasado, cuando Jughead aún no había desaparecido, y el futuro, cuando Jughead ya había desaparecido. Todo comienza con Jughead recibiendo una beca en una prestigiosa secundaria para escritores donde su abuelo estudió. Recordemos que Jughead siempre ha soñado con ser escritor, por lo que es una gran oportunidad para él. Allí se encuentra con Moose, quien después de que su padre fuese descubierto como uno de los Rey Gárgola, se cambió a dicha secundaria. Pocos días después de que Jughead llegue, se esparce el chisme en la nueva escuela, y Moose desaparece. A Jughead no le va muy bien sus primeros días, ya que sus compañeros empiezan a acosarlo a tal grado que lo drogan y encierran en un ataúd durante la noche de Halloween. Incluso uno de los chicos llamado Brett le dice que debería ser el quinto de Stonewall. Durante una conversación con su profesor, este le cuenta sobre los 4 de Stonewall. Fueron 4 chicos que desaparecieron sin dejar rastro, pero que esto era solo un mito. Pero Jughead no está convencido. Es por ello que investiga al respecto, y se encuentra con que en los últimos años han desaparecido 4 personas, por lo que no se trata solamente de una leyenda urbana. Pronto nos enseñan una escena del futuro en la que Betty y F.P. Jones reconocen el cuerpo de Jughead, por lo que ya tenemos la respuesta a una de nuestras preguntas, ¿o no? Poco después, también nos enteramos que es el mismo F.P. quien arresta a Betty, Verónica y Archie por el asesinato de Jughead.
Mientras tanto, en el pasado, Jughead se esfuerza en la nueva secundaria, participando en un concurso para ser el nuevo escritor de los libros de Baxter Brothers, una especie de serie literaria. Para ello, los participantes deberán escribir una historia sobre un crimen perfecto. Jughead es gran fan de dichos libros gracias a que los había leído desde pequeño. FP le cuenta incluso que fue su padre, con quien ya no tiene contacto, quien se los regaló. Jughead decide prepararse para el concurso leyendo los libros, y en uno de ellos descubre un mensaje secreto escrito por su abuelo. Esto no le parece normal, por lo que empieza a investigar y descubre que su abuelo escribió el primer libro de dicha serie, por lo que confronta a DuPont, quien decía ser el autor de este libro, pero el hombre lo niega todo. Jughead le pide ayuda a su profesor en la investigación y él acepta, pero más tarde, en plena clase y sin explicación alguna, se lanza por la ventana del edificio, suicidándose delante de todos los estudiantes, quienes no se inmutan ante tal escena. Jughead invita a Betty a pasar la noche de Acción de Gracias con él en la secundaria e investigar el suicidio de su profesor, ya que cree que DuPont lo chantajeó para que se suicidara, pero son sorprendidos por Brett y Donna, quienes los atacan con máscaras de conejos. Más tarde, Betty revisa la habitación de Donna y descubre un pin del profesor que se suicidó. Donna le cuenta que lo tiene porque mantenían una aventura. Betty no está convencida, por lo que sigue investigando y descubre que todos los compañeros que estudiaron con el abuelo de Jughead hacían parte de una sociedad secreta y murieron en extrañas circunstancias, todos menos el abuelo y DuPont, por lo que empiezan a investigar al respecto. Mientras tanto, nos muestran una escena del futuro donde Donna y Brett reconocen a Betty, Archie y Verónica como los asesinos de Jughead. Por otra parte, en el pasado, Betty descubre que Polly y su madre empiezan a recibir llamadas que las ingresan en un trance que las lleva a intentar asesinarla. Betty descubre que es Evelyn quien está detrás de esto haciendo llamadas desde la cárcel, usando una palabra clave. Esto parece irrelevante, pero más adelante cobrará importancia en la historia. Mientras tanto, Jughead consigue el contrato de escritor para los hermanos Baxter y así logra contactar a su abuelo, quien básicamente le dice que no escribió el libro y desaparece. De regreso, Jughead es aceptado en la sociedad secreta. A continuación, nos muestran una escena del futuro en la que vemos a Betty con una piedra en la mano, piedra con la cual habría asesinado a Jughead. En el pasado, Brett invita a Betty y Jughead a un baile esa noche, y ellos aceptan ir para investigar. Jughead decide atraer a Beth al bosque y Betty a Donna. Allí, Donna le cuenta que visitó a Evelyn en la cárcel, y esta le dio la palabra clave con la que podría activar la Betty oscura y lastimar a las personas que ama. Archie y Verónica encuentran a Betty junto al cuerpo de Jughead, por lo que deciden quemar su ropa junto con la del chico, y al día siguiente, Betty decide ir a la antigua secundaria de su novio y plantar un micrófono para descubrir qué fue lo que pasó aquella noche, ya que luego de la conversación con Donna no recuerda nada. Pero Brett y Donna descubren el micrófono y lo quitan. Betty logra recordar, mediante hipnosis, que Donna le durmió soplándole un polvo en la cara, por lo que ella no pudo haber asesinado a Jughead, así que concluyen que Brett y Donna fueron quienes lo asesinaron. El cuerpo de Jughead es descubierto, y FP consigue una confesión de Donna, quien le dice que fueron Archie, Betty y Verónica quienes asesinaron a su hijo. Los tres chicos son apresados, pero los liberan rápidamente ya que la prueba que tenían contra ellos era falsa. Donna comienza a sospechar que Jughead en realidad no está muerto, por lo que sigue a Betty hacia el búnker pensando que lo tienen ahí escondido, pero solo la encuentra junto con Archie. Una vez Donna se va, Jughead sale descubriéndose que en realidad nunca había muerto. La realidad es que todo se trataba de una competencia. El profesor de Jughead los había incitado a cometer el homicidio perfecto, y el escritor que lo consiguiera ganaría el contrato con los hermanos Baxter. Donna y Brett habían decidido que la víctima sería Moss, pero el profesor lo sacó de la ciudad y luego se suicidó por culpa, por lo que Jughead pasó a ser el blanco pero sobrevivió. Betty, Archie y Verónica habían encubierto su supuesta muerte con la ayuda de Charles, quien les ordenó que quemaran su ropa y ocultó a Jughead mientras se recuperaba. Además, el señor DuPont había sido el culpable de los asesinatos de los antiguos miembros del club, por lo que todos sabían que él había robado la historia de los hermanos Baxter al abuelo de Jughead, por lo que debía librarse de ellos. FP llega a la escuela para arrestar al señor DuPont y a los estudiantes no solo por intentar asesinar a Jughead, sino porque además había asesinado a varios escritores de los hermanos Baxter y había intentado matar al abuelo de Jughead. Como no lo había conseguido, usó a su nieto como cebo dándole una beca en la escuela. FP se dispone a llevárselo, pero antes de ser arrestado, este se suicida lanzándose por la ventana. Temporada 5, El Boyerista.
El misterio de la quinta temporada, que solo duró 2 capítulos de esta, por lo que no sé si es de la cuarta o de la quinta temporada, pero lo tomaremos como la de la quinta, es la identidad del voyerista. Y sorry por ese enredo. Me duele el cerebro. Durante los primeros capítulos de la cuarta temporada de Riverdale y antes de que se resolviera el misterio de Jughead, nos dejaron varias pistas de lo que se avecinaba. Un misterioso stalker al que decidieron llamar el voyerista en su versión en español estaba acosando a los habitantes de Riverdale. Comenzó grabando la fachada de sus casas y enviando las cintas para que de alguna forma supieran que alguien los vigilaba. Cuando la cuarta temporada se descubre que Jughead está vivo y solo había fingido su muerte, las grabaciones se vuelven un poco más turbias. Esta vez vemos en ellas a personas vestidas como los habitantes de Riverdale, principalmente como los protagonistas, usando enormes cabezas que recrean sus rostros y actuando situaciones comprometedoras en las cuales se vieron involucrados. La primera cinta en llegar es una de las que recrean la escena de la supuesta muerte de Jughead, y precisamente les llega a este último. La grabación llega al búnker, lo que resulta bastante curioso y nos da una primera pista. Claramente el voyerista es alguien que conoce al grupo. Jughead le pide ayuda entonces a su medio hermano Charles, que recordemos también es el hermano de Betty y además es agente del FBI. Los dos, junto con Betty, empiezan a investigar y descubren un lugar donde venden e intercambian videocassettes bastante similares a los que se han recibido con las grabaciones. Allí encuentran una sección llena de videos sexuales y perturbadores. Charles usa su influencia como agente del FBI mostrando su placa e indaga en dicha estantería encontrando el video del asesinato de Jason Blossom. Además, descubren que Ethel ha estado en aquel lugar y que conoce los videos, pero que no es la autora de ellos. Más tarde, Jughead y Betty se reúnen con Cheryl, y esta le muestra una cinta que recibió donde es recreada la muerte de su hermano, Jason, lo que aumenta aún más las sospechas de que podría ser alguien cercano, ya que la cinta había sido vista por los chicos además de la policía. Jughead recibe entonces una propuesta de una importante universidad, quienes le dan la oportunidad de admitirlo si les escribe una historia. A Jughead se le ocurre entonces escribir El crimen perfecto, que estará inspirado en la venganza contra el director Honey, quien les había hecho la vida imposible durante su último año de secundaria. Tras esto, Jughead y Betty reciben una cinta donde se muestra la fachada de la cabaña abandonada donde Hermione Lurch tuvo una aventura. Pensando que podría ser una invitación del voyerista, Jughead y Betty van al lugar. Allí encuentran otra cinta donde varios desconocidos disfrazados de ellos, Archie, Verónica, Cheryl y Reggie, rodean al profesor Honey, quien yace amarrado a una silla y luego lo asesinan con cuchillos. A partir de aquí comienza la quinta temporada, donde vemos durante los primeros 3 capítulos el desenlace de este misterio. Jughead y Betty siguen investigando y dan con Brett, a quien visitan en la cárcel. Ellos sospechan de él, ya que recordemos que durante la temporada pasada descubrieron que el chico grababa personas teniendo relaciones y guardaba las cintas. Brett les cuenta que David, el dueño del club Blue Velvet, proyecta cintas turbias. Jughead y Betty logran entrar a una de las proyecciones, dando a cambio la cinta del padre de Betty, siendo manipulado por su madre cuando era niño. Allí se encuentran con Jelly Bean, la hermana menor de Jughead. Este le pregunta que qué hace ahí, pero básicamente le resta importancia. Saltamos al baile de graduación, donde una de las cintas se proyecta en plena coronación. Se trata de un video donde asesinaban a David, el dueño del club Blue Velvet. Jughead y Betty intentan buscar pistas que los lleve a quien haya puesto el video, y llegan incluso al set de grabación, pero no encuentran nada. Deciden entonces visitar a Brett, quien les había dicho que contaba con información sobre el dueño de las cintas, pero cuando llegan a la cárcel se enteran de que el chico ha sido brutalmente asesinado para silenciarlo, por lo que empiezan a sospechar de David. Pero ese mismo día, más tarde, lo encuentran muerto en una de las cabañas de la familia Lodge. Más tarde, mientras Jughead y Betty dormían, reciben una llamada de Donna, quien desesperada teme por su vida debido a las misteriosas muertes de Brett y Joanne. Los chicos deciden ignorarla y al día siguiente reciben una grabación donde se ve claramente que alguien entró a su casa y los grabó mientras dormían totalmente vulnerables, por lo que toda la familia decide irse a un hotel. Betty y Jughead siguen discutiendo sobre el tema y llegan a la conclusión de que Charles podría ser el creador de las cintas. Cuando lo confrontan, él admite haber asesinado a los chicos de Stonewall y dice haberlo hecho porque le hicieron daño a su hermano Jughead. Es en ese momento en el que Jughead se le prende el bombillo y cae en cuenta de quién es el verdadero voyerista. Decide preguntarle entonces a su hermana menor, Jelly Bean, si era ella la autora de las cintas, a lo que ella responde que sí.
Jelly Bean le cuenta que básicamente lo hizo para crear un nuevo misterio en la ciudad y que Jughead no se fuera de Riverdale. Un poco decepcionante, la verdad. Y bueno, he hecho este resumen sobre los 5 misterios de las 5 primeras temporadas de Riverdale. No hay sobre la sexta y claramente no hay sobre la séptima porque no se ha estrenado, pero la sexta en sí no decidí hacer nada porque en realidad no hay un misterio en específico, sino que es una trama un poco más abierta. Sin embargo, si quieren que haga un resumen sobre la sexta temporada, me lo pueden decir en los comentarios y lo hago. Recuerda suscribirte a este canal para más videos como este, recomendaciones, reseñas y más. Nos vemos en un próximo video.